y también en la coherencia de las propuestas para una buena gestión. Habíamos aclarado que el documento del PEI es el que facilita esta gestión global, si queremos decirlo de alguna manera, para que la escuela esté debidamente organizada y asimismo también esté debidamente pauteada con los lineamientos de la gestión administrativa y educativa que esté apuntando hacia la mejora de la enseñanza-aprendizaje. Si queremos hacer un resumen un poco corto. También habíamos mencionado que para la elaboración del PEI había que considerar un diagnóstico o una información básica que nos permita localizar en qué punto nos encontramos, cuál es el estado actual en el cual se encuentran los datos de nuestra institución educativa, para a partir de allí poder tomar decisiones estratégicas. Y que estas decisiones estratégicas no están desvinculadas de la realidad, sino que al contrario, deben ser iluminadas, por ejemplo, con el proyecto multisectorial que tiene el Ministerio de Educación, donde apunta ciertamente sus objetivos institucionales, y los revisamos en una oportunidad con ustedes, brevemente, lógicamente. Y asimismo, tenemos que considerar, obviamente, el PEI que corresponde a la región, que corresponda a alguna unidad descentralizada, para que pueda tener coherencia con lo que se espera, con las políticas estratégicas para un lugar, y que estas políticas obviamente deben estar referidas a la educación. Y por otro lado, también, sin perder el norte, hay que considerar el PEN al 2036, que es un documento importantísimo que debemos todos de profundizar. Muy bien. Entonces, hasta aquí alguna consulta, algo que predecir para poder comenzar ya. Nos metemos directamente al proceso del diagnóstico, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta, por favor? Blanca, Elisana, Rosemary, Herminia, Karen, ¿todo bien? ¿Algo que quieran decir para que de pronto no me vaya a adelantar en algo que necesiten? Bien. Correcto, entonces vamos a proceder a visualizar el curso y a partir de allí vamos desarrollando el trabajo que nos corresponda al día de hoy. Un momento, por favor. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces. Estoy aquí visualizando el curso. Hemos hecho la sesión número 1, donde están las estructuras de los instrumentos de gestión. La sesión número 2, donde trabajamos algunos elementos del diagnóstico, la evaluación y la elaboración ahora del diagnóstico. Así que vamos a tener de guía, estimados compañeros, el documento llamado Guía para la elaboración del PEI-PAC. Ese mismo documento que estaba en la segunda sesión, pero que en realidad corresponde, lo había colocado en la segunda sesión a fin de que ustedes puedan ir leyendo, pero en realidad corresponde al proceso de elaboración del PEI. Así que vamos a abrirlo, vamos a ejecutarlo, ¿de acuerdo? Aquí estamos. ¿Me confirman, por favor, si lo están viendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, con este documento nos vamos a orientar.
Hay un documento también que es un resumen de ello, pero en esta ocasión nos va a ayudar muchísimo mirar el documento original y completo en toda su extensión. Este documento tiene dos partes. Uno es al respecto de lo que es el PI, al respecto de cómo planificar el PI, por qué planificar, cómo gestionar, cómo elaboramos nuestro proyecto educativo institucional. Es un documento que ha emitido el Ministerio de Educación, por lo tanto, y es de común uso para todos, así que mi recomendación es que lo puedan leer. Y la segunda parte, bueno, está referida al PAT, ¿no? Que en estos momentos no lo estamos tocando por un tema de tiempo, pero que sí es importante dentro de la planificación de la gestión. Entonces, en este documento, por favor, les voy a agradecer que puedan descargarlo y vamos haciendo como un pequeño zapping entre la pantalla de ustedes y lo que yo les voy mostrando. En este documento se nos da unas orientaciones al respecto de cuál es el papel de los compromisos de gestión, que también lo hemos conversado en un momento, ¿no? De los 5 compromisos de gestión, y de pronto ya nos dice qué necesitamos para elaborar nuestro PI. Aquí ya comienza ya un poco a dar una idea de qué es lo que necesitamos para poder comenzar a elaborar nuestro PI, que es obviamente lo que nos interesa. Entonces aquí hay algunos detalles que ya hay que ir conociendo, sé que muchos lo conocen, ahí está la comunidad obviamente educativa organizada, donde están cada uno de los comités, las comisiones, obviamente el municipio escolar, el consejo educativo institucional, el CONEI, así como los demás actores. También está la asociación de padres de familia, entre otros. Obviamente contar con una comunidad sensibilizada para que se puedan gestionar los instrumentos de gestión. Y aquí ya hablamos un poquito en el proceso mismo del diagnóstico. Me voy a permitir un poquito más abajo porque quiero un poquito ganar el tiempo y también al mismo tiempo centrarme en lo que ustedes de pronto requieran. Ya saben que el documento está para libre disposición, que ustedes puedan leerlo. Por favor, si tengo algún problema con el audio o no me escuchan, basta que me lo digan, por favor. Un punto importante que nos cuesta a todos los docentes es que nos da mucha, digamos, no sé si apatía, pero nos cuesta muchísimo contar con evidencias. A veces nos hemos acostumbrado como docentes a estar en el mundo de las ideas, ¿no? Cuando también es importante el mundo de la experiencia, ¿no? Ya lo decía Aristóteles y ya lo decía Santo Tomás, ¿no? Que para poder entender el mundo abstracto hay que comenzar por lo concreto. Así que por eso comienza, ¿no? No podemos planificar de manera efectiva si no contamos con evidencias. Y esas evidencias son importantes que nosotros las podamos recabar. Cuando Leo no me encontraba estaba así como que... Elizabeth me dice que no me escucha bien, no sé si es el mismo caso. Por favor, me pueden confirmar por el chat si es que me escuchan inadecuadamente. Muy bajo, dice Henry. Por favor, si alguien más me confirma. Se escucha muy bien, doctor. Debe ser su internet de la colega. Muchas gracias. Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, para que podamos tener las suficientes evidencias para elaborar los instrumentos de gestión, ciertamente requerimos un equipo, lógicamente, y que estas evidencias se extraen, obviamente, del trabajo que se viene desarrollando en la institución educativa. Esas evidencias que estamos buscando deben tener una doble característica, si queremos decirlo así, que sean cuantitativas y cualitativas. Es decir, para que yo pueda planificar o tomar información para diseñar, para poder precisar los objetivos estratégicos u otros, o las acciones estratégicas de mi PI, lo que requiero es tener información cuantitativa y cualitativa, que me permita esa información analizarla, porque voy a combinarlas, y en esa combinación voy a poder tomar mejores decisiones. Ciertamente es una información inicial que me permite, obviamente,
dar el salto a una planificación más estructurada. Por eso hablamos que en el diagnóstico del PI, aquí está, el diagnóstico del PI debe detallar, obviamente, el análisis o el recoge de información de características cuantitativa y cualitativa. Entonces, sobre ello hablamos, sobre ello vamos, ¿de acuerdo? Y miren, es un buen documento porque te da una línea de dónde puedes sacar la información cuantitativa y cómo puedes obtener la información cualitativa. Miren qué importante, ¿no? Para la información cuantitativa tienes diferentes, vamos, instrumentos, formas, recursos que te permiten tomar la información, ¿no? Tenemos los cuadernos de actas, los reportes de asistencia, los registros de notas, que es importantísimo ahora, ¿de acuerdo? Así como los reportes del proceso de la evaluación de los estudiantes. Para eso tienes, mira, ve, tienes el SCALE, aquí tienes la ruta web, tienes el CIAGIE, que te va a brindar información anual sobre la matrícula y evaluación, porque tendremos que ver sobre la permanencia del estudiante, por lo tanto, vamos a ver si ese estudiante permaneció o no, ¿no? El si crece, si es que te brinda una información referida a la evaluación censal de los estudiantes, que te va a ayudar un poco a comparar en referencia a lo que está pasando con tu escuela. Tienes la información del CICB, de repente casos de violencia escolar que han derivado que el estudiante se haya retirado, ¿de acuerdo? O que de pronto algo haya sucedido que haya afectado el proceso del aprendizaje, ¿no? Muy bien. Y también tienes el portal web para directivos, que obviamente te va a dar una información y unos recursos que te van a facilitar la gestión escolar, ¿no? Y vamos, ¿no? Entonces, muy bien, entonces, en el caso de la información cuantitativa, miren, ve, aquí está precisado, deberá corresponder de preferencia a los 3 o 5 últimos periodos lectivos, ¿no? Contar con ella es esencial para iniciar la reflexión y recabar información cualitativa. Entonces, la sugerencia es que primero se tome la información cuantitativa. Claro, es lo que vas a tener primero a la mano. Y la información cualitativa, ¿no? Va a ayudar a reflexionar de una manera colegiada, que es importante, no solamente tú, sino con el colegiado de tu institución educativa, al respecto hacia dónde va la institución, hacia dónde están apuntando estas evidencias en relación hacia dónde tú crees que iba tu institución, en relación a las mismas experiencias que están viviendo los estudiantes, incluso tus docentes, tu personal. ¿Qué está pasando en la realidad y qué está pasando con el propósito para una buena gestión escolar? Por eso es importante recabar la información cuantitativa para hacer un breve análisis y de ahí pasar a la cualitativa. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero, hay que tratar los temas de manera individual y luego grupalmente. Obviamente, considerar el tiempo y los recursos para ello. Hay que tomar en cuenta las características de los ingresantes, perdón, de los integrantes de la comunidad, de las mismas comisiones que la conforman. Hay que organizar grupos pequeños. Bueno, vamos a la metodología un poco, ¿no? Obviamente de organizar los grupos pequeños para que puedan intervenir adecuadamente y recoger una adecuada información de todo el personal, ¿de acuerdo? De tal manera de que nadie quede excluido del proceso de revisión de las evidencias. Hay que propiciar una participación, obviamente, de los comités, como es el CONAI, la PAFA, ¿por qué no el municipio escolar? Sería interesante para poder recabar información al respecto de los estudiantes, las familias, y obtener información de las conversaciones breves, ¿no? Que es muy importante que a veces es más fidedigna, ¿no? A veces en una buena conversación salen datos muy interesantes que dicen esto tendría que considerarlo. Pero en este caso, lo que hay que buscar sistematizar esta información para que desde el lado cualitativo categorizar la información, obviamente la que es más resaltante, a fin de que uno pueda entender también con claridad de qué estamos hablando, qué es lo más importante en referencia a la información que estamos recogiendo, ¿no? Muy bien, ahora seguimos, ¿no?
Si me permiten pasar, ese punto es obviamente de análisis, que algo ya lo hemos buscado, ya lo hemos hecho, pero ahorita no debemos concentrarnos mucho en esta información, porque queremos irnos directamente a ver, ¿no?, nuestro proyecto educativo institucional. Entonces ya tenemos claro que para poder realizar el diagnóstico, tengo que realizarlo de manera cuantitativa, como también de manera cualitativa. Y esa información corresponde, lógicamente, al paso número 3, o a la etapa número 3, como ustedes ven en esta imagen. El proyecto educativo institucional tiene como 5 etapas. Podría tener alguna más, sí, podría ser, dependiendo del análisis, pero este es el estándar. Y tenemos claro que primero hay los datos generales de la institución, hay una propuesta de la identidad pedagógica y de la gestión por proceso, que eso ya está validado de alguna manera, ¿no?, de la propuesta pedagógica que busca la institución educativa, y a partir de allí vamos al diagnóstico, y estamos en este momento. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, en este sentido, le voy leyendo un poco el chat para ver. Ya, todo está bien. Entonces, ¿no?, ¿cuáles son los datos que se requieren? Creo que esta es una información que ustedes ya lo conocen, pero para que sea más práctico y no sea tan teórico, nos vamos a nuestro curso y le he puesto una plantilla del PI editable. Aquí está. Ya lo vieron, ahí está. En esta plantilla de PI editable, voy a abrirlo. Tómese atención de algo, estimados amigos, que el mismo Ministerio de Educación lo dice, te hace una propuesta de estructura de tu PI, que ciertamente bajo los lineamientos que tiene el Ministerio de Educación cuando ya desciende a las unidades de gestión educativa local, obviamente le dicen a ustedes, vamos con este modelo de PI, ¿de acuerdo? Pero eso no impide de que alguna institución educativa que quiera mejorar o incluir mayor información no esté impedida. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Pero claro, hay información básica que no deberíamos de obviar. Entonces, en este documento que les he colocado dentro del campus virtual, está un modelo de PI que te permite completar información importantísima para que puedas ir elaborando el proyecto educativo de institución educativa. Entonces, acá comienzan los datos generales, está el nombre de la IE, ¿no?, los niveles, la modalidad, turno, departamento, provincia, distrito, teléfono, ya puedes ir llenando, ¿no?, el nombre del director, vamos llenando, ¿de acuerdo? Está la codificación de la institución educativa, el número de integrantes, ¿no?, de la institución educativa, ¿no?, señalar si es pública, si es privada, si es pública de gestión privada, ¿no?, son las 3 categorías que tenemos, ¿de acuerdo? Y comienza con la identidad de la institución educativa, propone la misión, ¿no?, propone la misión y la visión, lógicamente, que pueda estar redactado. Buenas tardes, Carlos. Bien, entonces, ¿cuál es nuestra visión? Aquí está. ¿Cuáles son los valores? ¿No? ¿Cuáles son los valores que se practican? ¿Y cuál es su propuesta pedagógica? ¿No? Finalmente, vamos a una propuesta de gestión que ya el Ministerio de Educación lo ha señalado cuál es, y no estaría mal seguir esa línea, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la gestión por procesos, ¿de acuerdo? Y aquí, en ese punto, comenzamos con el diagnóstico. Entonces, tengo la claridad de que este curso tiene que ser un poquito más práctico, pero sé que solamente son 4 semanas, pero es importante que ustedes vayan llenando alguna información que les ayude ya a ir a completar un poco el PI. Es que va a ser de práctica, lógicamente, porque no vamos a poder desarrollar el PI en 4 semanas, sería imposible, pero sí es importante realizar alguna práctica. Muy bien, entonces continuamos. Ahora que ya estamos nuevamente con la pantalla compartida, volvemos al asunto del diagnóstico de la institución educativa. Entonces, hay un punto importante que te propone esta plantilla que dice, quiero que realices el diagnóstico del cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la IE. Entonces, ¿cuáles son
los elementos importantes para que se dé el funcionamiento de una institución educativa. En este modelo que propuesto también por el Ministerio, te pide, lo primero es que realices un análisis del nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento de la IE. Y te propone que hagas un cuadro de fortalezas y debilidades, como también un diagnóstico del entorno, así lo que hay fuera de la institución educativa, que brindan condiciones para el funcionamiento de la IE. ¿Cuáles son las oportunidades o las amenazas? Está un poco sintetizando. Volvemos al número 1. Te pide un análisis del nivel de implementación de las condiciones para el funcionamiento de la IE. ¿Cuáles son esas condiciones para el funcionamiento de la IE? Y si ustedes se han reparado un poquito, miren que en la columna de la izquierda dice CGE. Acuérdense que los CGE son los compromisos de gestión escolar. Entonces, debo de mirar el compromiso de gestión escolar, el 3, el 4 y el 5. Entonces, sabiendo cuál es el compromiso de gestión escolar 3, sabiendo cuál es el compromiso de gestión escolar 4 y 5, digo, a ver, sobre estos aspectos, ¿en qué punto soy fuerte como institución? Ya sabemos que las fortalezas están relacionadas con aquellas fuerzas internas que tiene la institución para seguir adelante, ¿no? Y las debilidades son también, lógicamente, aquellas situaciones internas que tiene la institución y que podrían impedirle en lograr la misión que está obviamente deseando, en este caso, esta entidad educativa. En cambio, en el número 2, que es la segunda parte del diagnóstico, habla del entorno con relación a las condiciones para el funcionamiento de la IE. Es decir, qué está pasando alrededor, quiero que me digas, quiero que te ubiques, y vamos, quiero que me digas cuáles son esas condiciones para el funcionamiento de la IE que están fuera de la institución educativa y que de alguna manera afectan, o de manera positiva como oportunidades, o de manera negativa como amenazas, ¿no? Entonces, eso de primera instancia. Y luego te pide un dato interesante, ¿no? Quiero que me digas cuáles son los resultados de la gestión de la IE. Entonces yo debo tener claro cómo es mi modelo de gestión para obviamente tomar esta información. ¿Y cuáles son los resultados de la gestión de la IE? Es decir, cuáles son los propósitos que tiene en la gestión escolar, que ya lo sabemos. Por eso, en este caso, en este acápite número 3, está referido al CGE1 y al CGE2, es decir, al compromiso de gestión escolar número 1 y al compromiso de gestión escolar número 2, ¿no? Entonces, ¿qué resultados encuentro cuando digo, bueno, mis resultados de la gestión son estos, ¿no? Y porque a raíz de la información que estoy obteniendo, puedo decir si mi gestión está teniendo una adecuada o no adecuada oportunidad para mejorar, ¿de acuerdo? Pero finalmente, sea como fuese el resultado, tengo que colocarlo aquí y a la izquierda, ¿no? A la mano derecha de ustedes dice causas y apuntar cuáles son las causas de estos resultados. Digamos, es una brevísima espina de Chicago, ¿no? Entonces, el redactar esta información es muy importante para que, parecido a un árbol de problemas, ¿de acuerdo? Yo estoy tratando de ver cuáles son las causas de, obviamente, lo que se está originando en estos momentos y que se ha identificado como realidad. En este caso, para la gestión de la IE, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esto sería el trabajo del diagnóstico. Claro, no es tan, digamos, no es tan cortito, digamos, en el sentido de que, lógicamente, no podríamos vivir directamente, bueno, si tan rápido ya lo logramos, porque hay unos pasos también que hay que considerar. Y en el documento que estamos analizando, en relación a lo que hemos conversado, ¿de acuerdo? Vamos un poquito, voy a pasar toda la parte de información de la institución, donde está la visión, la misión,
porque esos aspectos de seguro ya lo tienen trabajado en su institución educativa, ¿no? Es decir, quiénes somos, cómo nos identificamos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro sistema de valores, cuál es mi propuesta pedagógica, ¿no? Esos son aspectos que son importantes, pero en este momento me gustaría tener el centro en el diagnóstico en vivo, si queremos decirlo de esta manera, ¿no? Muy bien, entonces queda para materia de lectura, ¿no? Estos primeros puntos, y si alguno tiene una pregunta, con gusto para poder resolverlo. Muy bien, entonces dice, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos visto un poquito ya el modelo en digital, y ahora nos dice, ¿cómo hacemos el diagnóstico y qué partes tiene? Vamos un poquito a profundizar, ¿de acuerdo? Y nos dice de entrada que lo que justamente habíamos encontrado, ¿no? Que hay unas condiciones para el funcionamiento, las características del entorno, ¿de acuerdo? Y los resultados de la gestión. Es decir, nos pone en claro una estructura básica de la cual sería bueno que nosotros no perdamos de vista, que es elementos básicos que me van a ayudar a ordenar el diagnóstico que voy a realizar en mi institución. Entonces, nos dice, resultado de la gestión, que está vinculado con el CGE1 y el CG2, que lo hemos comentado hace un momento, y las condiciones de funcionamiento, que son internas, que son del CGE 3, 4 y 5, y del entorno, que también es el 3, 4 y 5. Entonces, nos pone incluso un orden, ¿no? Nos pone un orden. Primero, nos pide los resultados de la gestión. Segundo, nos pide las fortalezas y debilidades, obviamente, del CGE 3, 4 y 5. Y tercero, las oportunidades y amenazas. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Todo estamos bien, estimados amigos? ¿Alguna confirmación? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está en orden? Si están de acuerdo. Sí, vamos bien. Carolina. Todo claro. Sí, todo todo bien. Qué bueno, gracias Carolina. Entonces, vamos a ver. Cuando hablamos de los resultados de la gestión, el propósito de este punto es que quiere reflejar los resultados del aprendizaje. ¿De quiénes? De los estudiantes. En este caso, que va al CGE1, ¿de acuerdo? Y el CGE2 está relacionado con la permanencia de los estudiantes. Entonces, me va a pedir información del CG1 que nos dice, ¿no? La formación integral de los estudiantes. Por eso de los compromisos de gestión escolar. Si no pueden mirarlo, pueden chequearlo, y los compromisos de gestión escolar nos dicen, ¿no? El CG1, que tiene que ver con la formación integral. Acá se supone, bueno, hacemos un pequeño punto aparte, ¿no? De paralelo, digamos, decimos, ¿no? Atención, para poder tomar la información del CG1, se tiene que haber trabajado con los docentes durante el año lectivo en una formación integral del estudiante por competencias, para que los resultados que se vayan a tomar vayan en relación a las competencias que obviamente el estudiante ha realizado durante este tiempo lectivo. Si no lo ha hecho de esta manera, tenemos problemas, ¿de acuerdo? Si lo ha hecho, tenemos información, un insumo muy bueno que nos va a poder identificar en qué nivel se encuentra el estudiante en relación al logro de las competencias. Por lo tanto, de seguro estará muy bien vinculado con los estándares. Y hay un detalle que hay que decirlo con mucha transparencia y que todos debemos tenerlo presente en nuestras mentes, es que durante este tiempo de pandemia, ciertamente el Estado peruano ha dado indicaciones, precisiones para la promoción de los estudiantes, ¿no? Pues esto debido al tema de la pandemia. Y esto ha obligado, si queremos decirlo de esta manera, que los chicos que tengan B, por ejemplo, hayan sido promovidos, ¿no? No porque quieran que todo el mundo apruebe, sino porque hay un efecto que hay que considerar sobre una situación exógena, si queremos decirlo de esta manera, que ha afectado el proceso de formación y que, en este caso, las instituciones educativas se han visto sometidas a una realidad de las cuales ya todos sabemos las consecuencias. Entonces, dicho de esta manera, es importante anotar que para la formación por competencias, ¿de acuerdo? Es muy importante
que se tenga información de primera mano, obviamente de lo cualitativo. Sabemos que quinto año de secundaria hasta el año 2022 trabajó de manera cuantitativa, numérica, y para este año ya se suma ciertamente a una evaluación más cualitativa. Entonces, con esta información vamos a completar datos que nos ayuden a reflejar lo que está sucediendo en las aulas respecto a los resultados de esa evaluación formativa integral. Entonces, esto aquí es un dato muy importante. Y el otro dato, que es también cuantitativo, es el acceso y la permanencia. Es decir, aquí es revisión de nómina de estudiantes y cuántos ingresaron, cuántos terminaron, qué pasó en el camino. Así que anticipo esto porque es lo que vamos a revisar. Muy bien, entonces, dicho de esta manera, perdón, Mabel me hace una consulta, dice, estos datos brinda el director, pero en el aspecto de porcentaje, ¿quién lo realiza? ¿El director, la comisión, todos los docentes? Muy buena pregunta, Mabel. Esta información se entiende que cuando uno va a elaborar el PI o va a actualizarlo, porque pueden ser en cualquiera de sus dos frentes, ¿de acuerdo? Lo primero que tiene que hacer el director, que es la cabeza, la gestión, tiene que organizar el equipo. Entonces, tiene que tener a la mano sus aliados, los coordinadores, los docentes, etcétera, con quienes tiene que conformar equipos, el CONEI, para que puedan elaborar y tomar la información que estamos justamente mencionando. Es decir, no es que el director va a hacerse cargo de todo, sino que tiene que distribuir las actividades para recoger esa información. De repente el coordinador de primaria o el coordinador de secundaria tomarán estos datos, lo pondrán sobre algunas tablas, ¿no? Y de allí podrán hacer un análisis, si es que lo ponemos en un lenguaje de barras, o lo ponemos en datos porcentuales. Esa información va a depender de cómo o cuánto se organice el área de la gestión de la institución educativa para que pueda tomar esa información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ya un poco el arte de la gestión del director. Se entiende que deben trabajar por comisiones, como tú lo estás mencionando, ¿no? El director no lo va a poder hacer solo, a menos que obviamente pues sea una institución educativa donde sean pocos estudiantes y el director haga las veces de docente, que de pronto tendrá todos los datos, ¿no? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos bien, Mabel? Perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Estábamos dialogando, estábamos poniendo esta información para poder un poco tener en claro lo que vamos a tomar como datos. Bien, entonces tenemos el diagnóstico del proceso anual de los aprendizajes que está relacionado con el CG1. Entonces comenzamos, habíamos dicho, con la información cuantitativa. Ya estamos. Entonces vamos a recoger esta información de manera cuantitativa. Entonces nos dio una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en cuanto a los resultados de las evaluaciones conducidas por los docentes, ¿no? A los estudiantes, lógicamente, o cuáles son las fortalezas y debilidades en cuanto a los resultados de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas? Claro, porque hay evaluaciones estandarizadas, ¿no? ¿Las miramos? ¿Les parece bien? Vamos a ver qué dice, tomando un poquito de datos, un poco viendo, ¿no? Porque a veces hay que concretarlo, hay que tomarlo y de dónde está la fuente de información. Lo hemos dicho, está en este mismo documento y habíamos visto en la parte superior que para tomar información tenemos unos datos concretos de la parte cuantitativa y de la parte cualitativa. Y teníamos aquí el dato del si crece. Aquí está, mírenme, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Entonces, abrimos. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí. El si crece, vamos, de pronto no todos tenemos la obligación de conocerlo a toda perfección, pero es un sistema que permite conocer los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales
que el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la Calidad, la OMC, viene realizando desde el año 2007. Ajá, entonces tenemos evaluaciones desde el año 2007 que nos permite ver cómo se encuentran nuestros estudiantes. Y tenemos aquí la evaluación censal, que es una evaluación a todos los estudiantes para medir el logro del aprendizaje. Aquí está. Y la evaluación muestral, que ciertamente es una evaluación estandarizada que se aplica por muestras, ¿no? Representativas obviamente a nivel nacional, para medir sus logros de aprendizaje. Lógicamente será más rápido una muestra que obviamente la evaluación censal, pero nos vamos un poquito por la muestra. Ya podrían tomar información de la evaluación censal, ¿no? Que es, digamos, entre comillas, la más completa y lógicamente implica una actividad mucho más programada, logística, para llegar a todas las instituciones educativas, ¿no? Está cargando, espero que para usted ya haya cargado. Mabel dice, mientras que va cargando, en el 2022 solo hubo para colegios seleccionados, entonces no todos realizaron la evaluación censal. Entonces, cuando nos pide estandarización, continuamos con los datos hasta el año que se... Claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto, así es. Y atiéndase de que obviamente a nivel peruano, nosotros hemos estado también tratando de tomar información y que es importante que utilicemos esta data para poder estimar y a ver si es que también coincide con la realidad de nuestra institución educativa. Bueno, aquí tenemos a la izquierda un panel donde tenemos el tipo de evaluación, el censal, el muestral, y tenemos las pruebas internacionales, esta PISA, ¿no? El ESE, el IX también está, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver, vamos al año 2019, que es el último año, ¿de acuerdo? El ámbito de evaluación, perdón, aquí un primer nivel evaluado, primaria, por ejemplo, cargamos el grado de evaluación, ¿no? Está, sí, así es, era segundo o cuarto, estamos tomando ciertos datos. A ver, cargue, vamos a poner el segundo. Ya no permite cargar, vamos a buscar, a ver. O es mi internet, o vamos a limpiar, a ver. 2019, primaria, segundo. Oh, no carga. A ver. Parece que tenemos un problema en el sí crece. Bien, bien, Mabel hace una pregunta. Entonces, ¿continuarían con las mismas estrategias propuestas o también se pueden renovar las estrategias? Si hablamos de estrategias, estas se pueden modificar, ¿no? Ya que los estudiantes van pasando ciertamente de grado en grado y también tiene su propio nivel de complejidad. Muy bien, vamos a ver, ojalá si es que no haya ningún problema con la carga de la información. A ver. Ahora sí. El ámbito, vamos a poner el ámbito nacional. Listo. Ya está. Entonces nos va a mostrar un primer dato. Permítanme un instante. Por algún motivo tengo un problema con la barra que se entiende que tiene que desplazarme hacia abajo. Pero creo que esta es toda la información. Aquí está.
Muy bien, entonces, por si acaso, les voy a mandar la ruta, porque de repente también ustedes pueden hacerlo. A ver. Copiar. Y está en el chat, si quieren ustedes también ingresar. Entonces tenemos los primeros datos, ¿no? A nivel nacional, en el año 2019, ¿no? Bueno, acá ya lo está desplegando por regiones. Como le digo, tengo un tema que aquí tiene que ver con el tema de mi visualizador, pero vamos, seguimos. ¿No? Me dice que a nivel nacional, ¿no? Por algún motivo no va. Ya. A nivel nacional, la medida promedio para cuarto grado de primaria estaban previo al inicio en un 4.9%. En inicio, el nivel de logro, el 25%. En proceso, el 35.5%. Y el satisfactorio, en 34.5%. Bueno, esto fue del año 2019, ¿no? Entonces, sí sería interesante ver cómo estuvieron los estudiantes durante este año 2020-2021. Hay otras pruebas que también se han aplicado en nuestro país que nos permite tomar data más rápida incluso para poder determinar cómo han estado los estudiantes en otros niveles. Y han sido pruebas que se han tomado de manera virtual, de manera digital. Muy bien, este es un ejemplo. También puedes encontrar los datos de interés de la prueba PISA, entre otros más, ¿no? Entonces, por aquí vamos un poquito viendo estas oportunidades para que ustedes puedan recabar una información, ¿no? Bien, hasta aquí alguna consulta, estimados amigos. Profesor, buenas tardes. Sí, yo tengo una Blanca. consulta, profesor. Sí, Sí. si bien es cierto, aquí están las pruebas, ¿no? Las evidencias, y cuando se refiere a la institución, yo puedo obtener todas esas evidencias en mi aplicativo del PAT. Claro, puedes tomar, pues primero que hay un registro de evaluaciones que ustedes como Sí, docentes, yo todos soy nosotros otra como modalidad. docentes, ¿perdón? Discúlpeme, yo no soy de EBR, yo también trabajo en EBR, pero más soy de CEPROS, Educación Técnica Productiva. Y el único, para nosotros las evidencias es nuestro aplicativo del PAT cada año, ¿no? Que realizamos, justamente con los compromisos de gestión 1 y 2. Así es, Tenemos sí, esos resultados. Nada más, profesor, gracias. Sí. Quería así es, eso, que Blanca, me reforzara más la información. Gracias. así es. Pero hay un punto también importante, bueno, correcto lo que Blanca nos dice, pero también hay un aspecto que ya veremos lo cualitativo, cómo lo sacamos. Lo que pasa es que hasta antes que sucediera el tema de la pandemia, todos los docentes estaban obligados no solamente a poner, digamos, la nota o la calificación, sino también debías decir cuál era el nivel de logro, cómo se encontraba el participante, el estudiante, y que eso te permitía tomar una data cualitativa, ¿no? Pero debido al tema de la pandemia y porque los datos, claro, te dicen en qué nivel están, pero de pronto a veces hay imprecisiones de toma de información porque hemos estado en un tema de pandemia que no todos han podido, pues, registrar los datos como debió ser, por muchos temas de la influencia de los accesos al Internet, de poder no identificar con claridad cuál era el nivel de la evaluación de los estudiantes, si es que más bien ha sido el docente el problema o ha sido el estudiante el problema, los dos son las dificultades, la tecnología, otros aspectos, ¿no? Que obviamente nos han limitado a tomar alguna información más precisa. Se entiende que para este año 2022 que hemos terminado debemos tener, sean colegios particulares públicos, CEPROS, CEBAS u otras instituciones, debemos de haber ya tomado información más fidedigna para saber en qué situación se encuentran los estudiantes a nivel de resultado de evaluación, ¿no? Sí, Elizabeth pone en una consulta, se puede tomar referencia con las pruebas de diagnóstico de 2021 y 2022. Sí, también se puede tomar como una información de diagnóstico, pero atención, ¿no? Una cosa es el diagnóstico y otro aspecto es, en este caso, el resultado de la evaluación de los estudiantes. Y nosotros podríamos, para no confundirnos, ¿no? Yo puedo tomar del diagnóstico para el 2021 y 2022,
cómo estuvimos al inicio del 2022. Nos interesa también al mismo tiempo cuál ha sido la evaluación de los estudiantes al finalizar este 2022. Y eso va a ser muy importante en registrarlo, estimada Elizabeth. ¿Sí? Bien, entonces seguimos con la pantalla compartida. Vamos un poquito viendo. Ya estábamos acá. Entonces, habíamos mencionado que con ese documento, vamos siguiendo la pauta. Ya está. Entonces, estamos mencionando que debemos tomar los resultados de las evaluaciones. Pues es un punto importante y eso debemos de tomarlo, ciertamente, de las calificaciones. Por eso me dicen, ¿no? ¿Qué podemos identificar aquí? El incremento, el aumento o el decremento de las calificaciones de cada estudiante, obviamente según sus secciones, niveles, turnos, etc. ¿no? ¿Y cuál es nuestra fuente de información? Las actas de evaluación, los informes de progreso del aprendizaje. Entonces, nos basamos ya, como muy bien nos dice nuestra compañera, eso lo estoy poniendo en el pad, porque nos pide, porque ahí tenemos que poner el CGE1, perfecto, si lo he puesto ahí y todo está reflejado, a buena hora, ¿no? Perfecto. Y obviamente los datos del SICRECE, que hemos conversado, ¿no? Aquí nos va a permitir ver los incrementos y decrementos según el estándar alcanzado, lógicamente, de los estudiantes, está en inicio satisfactorio, y la relación de los resultados con las características propias de los estudiantes, ¿no? Según su edad, según su género. Muy bien, entonces, si tú quieres hacer un análisis más profundo, aquí vamos a ver cuáles son las evaluaciones conducidas por los docentes, evaluaciones conducidas por los docentes, y las evaluaciones estandarizadas. Las evaluaciones estandarizadas tienen su diferencia. Vamos un poquito a dialogar sobre esto porque es muy importante que veamos la diferencia. Muy bien, entonces, aquí llevamos evaluaciones que son conducidas, obviamente, por los docentes. Son todas aquellas formas en que los docentes evalúan lo que yo evalúo como docente. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué hago esto? Para poder comparar los resultados de aquello que va más allá del aula, es decir, el análisis de cómo se evalúan, de las diferencias, de las dificultades, de las necesidades de los estudiantes, del desarrollo de sus capacidades previstas en el área curricular. Miren qué dato muy importante. Mientras que las evaluaciones estandarizadas son aquellas que están ejecutadas y analizadas por los mismos parámetros y las condiciones que exigen una evaluación de este tipo, ¿no? Entonces, por ese motivo, es bueno comparar estos resultados, obviamente, con las evaluaciones que realizan los docentes. Entonces, para que se pueda dar un análisis más completo de estos resultados, hay que leer los informes de los resultados de nuestra institución educativa y obviamente lo que se evalúa a nivel regional. ¿Esto es para qué? Para que con la evaluación estandarizada y me dicen, la región Puno se encuentra en esta situación de manera general y mi institución educativa que está en Puno, ¿cómo se encuentra en relación a esos resultados? Puedo encontrar alguna diferencia o puedo encontrar muchas semejanzas. Eso te dará una línea una línea de trabajo para poder, obviamente, perfilar a posteriori tu PI, ¿no? Hasta aquí estamos bien, estimados docentes. ¿Alguna confirmación por audio? No, sí. Correcto. Gracias, Alejandra. Perfecto, entonces, ya tenemos claro que yo debo recoger los análisis, la información cuantitativa que hemos hablado en la parte superior, ¿no? Esto porque voy a hacer una comparación entre los resultados de mi evaluación como docente que he tomado de mis estudiantes y la evaluación estandarizada que obviamente lo voy a sacar del SICRECE. Ya está, listo. Entonces, a partir de allí, ahora paso a la evaluación cualitativa. Es decir, una vez que ya tengo todos esos datos cuantitativos, ahora me voy a recabar esta información cualitativa. Y me hago algunas preguntas que me orientan para poder elaborar los descriptores de esta evaluación cualitativa. Por ejemplo, ¿no? La evolución de las evaluaciones de los docentes, ¿no? De la evaluación que ha realizado el docente, coincide con los resultados de la evaluación estandarizada, es decir,
¿Hay una paridad? ¿No hay una paridad? ¿No? ¿En qué se asemejan o en qué se diferencian? Si hay diferencias relevantes, ¿cuál podría ser la razón? Puede ser de que en la región X, la evaluación, vamos a ponerlo así, sea satisfactoria, vamos a suponerla, pero los resultados de la evaluación docente, es decir, la evaluación que aplica el docente, sale que el estudiante está en un nivel de inicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esa diferencia? ¿Qué ha pasado? Entonces, se invitará a analizar este resultado en relación a las condiciones que se han dado para que pueda generarse el aprendizaje. Puede ser que los docentes hayan estado con COVID, no hayan haya sido muy intermitente. ¿Cuántas cosas pueden haber pasado? Entonces, esta es una pregunta muy importante para tomar información cualitativa. Ahora, ¿existen grupos de estudiantes cuyos resultados de aprendizaje requieran ser abordados de manera prioritaria por la IE? Claro, si yo voy contando datos que los estudiantes están en el aprendizaje con un nivel, vamos a decirlo, no AD ni A, sino B, entonces, a ver, ¿no? ¿Cuáles? Si dicen que la mayoría está en B, a pesar de que ya el Estado ha dicho, bueno, tienen que ser promovidos, correcto ya, pero entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes donde ellos no se encuentran bien y que también son condición para que puedan seguir, ¿no?, en su proceso de aprendizaje, porque obviamente habrá competencias que tienen que enfrentar estos estudiantes en el siguiente grado de estudio y que por defecto se tienen que lograr en paridad con la nivelación que deban desarrollarse. Estamos hablando de todos los niveles, ¿no? No solamente en la educación básica regular, sino también para SEBAS, para CEPRO, ¿no? Entonces, aquí hay que ver las brechas en los logros del aprendizaje, según sexo, lengua materna, turno, término, etcétera, entre otros, ¿no? ¿Se ha implementado alguna estrategia para mejorar los resultados de la IE? Si es que se hubiese implementado, puede ser de que en el camino se haya implementado alguna estrategia y que de pronto haya dado buen resultado. O de pronto se aplicó una estrategia y no dio buenos resultados. ¿Cuál de los dos? ¿No? ¿Cuál ha sido sus resultados? Y en las ED, en las evaluaciones de docentes, ¿cuál ha sido el resultado? ¿En qué áreas presentan mayores dificultades los estudiantes por grado, ciclo o nivel? ¿Cuáles son esas dificultades o qué tipo de dificultades son? ¿Qué aspectos o capacidades de las áreas curriculares corresponden a estos resultados? Esto es importante. Aquí hay un dominio, ciertamente, de las áreas curriculares. Obviamente son los profesionales que corresponden a cada área que te van a dar esa información. ¿Y cuál es la situación que está pasando? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones, ¿no?, de este hecho que está ocurriendo? ¿Cómo son los instrumentos de evaluación aplicados por los docentes? Eso es interesante, ¿no? Porque el docente dice, uy, a mí me pasó una experiencia que me dejó un poco perplejo, ¿no? En que, claro, se evalúa a los pequeños y la docente, que se entiende que enseña matemática, debe elaborar adecuadamente no solamente los ejercicios, ¿no?, sino que también tiene que ser precisa y clara en las indicaciones que da. Entonces, es lamentable que cuando un docente no da indicaciones precisas en el mismo instrumento en el cual se está evaluando, luego los estudiantes cometen imprecisiones al momento de realizar la evaluación que la docente está pidiendo en alguna ficha o una práctica. Y de eso se ha encontrado en kilos, ¿no?, de esas imprecisiones. La excusa es, no, pero yo les hablo a los estudiantes, les digo, ¿no?, cómo tienen que resolverlo. Sí, pero el estudiante también sabe leer, ¿no? Sabe leer y sigue una pauta. El padre de familia también sabe leer, ¿no? Entonces, si a la lectura que realiza el padre de familia necesita otra cosa, entonces, ¿cómo esa evaluación va a ser válida? Y suceden estos hechos y tiene relación con este aspecto porque un instrumento mal elaborado obviamente te da resultados poco confiables.
En tal sentido, se está solicitando que se miren adecuadamente esos instrumentos de evaluación que están aplicando los docentes, ¿no? Si se han establecido criterios de evaluación para uno o más capacidades del área curricular en relación con el nivel del grado, o cuáles. Entonces acá viene mucho tema detrás, porque muchos de los docentes todavía siguen aplicando el tema cognitivo, es decir, evalúan el conocimiento cuando se está pidiendo que miran las capacidades. Entonces, descontextualizas la evaluación del modelo del diseño curricular. Entonces, los datos que te salen Una parecen capacitación. más a una institución que La tiene mayoría, digámoslo. una mirada, tiene una mirada más de preuniversitario, cuando se entiende que la mirada de la institución educativa no es preuniversitario, ¿no? Sino es de formación integral, ¿no? O de pronto quisieras hacerlo preuniversitario con formación integral, pero si los instrumentos están mal hechos, entonces, ¿qué dato estás recabando? Ese análisis es muy importante, ¿no? Muy importante. Seguimos. ¿Alguna opinión, por favor, hasta aquí? ¿Estamos bien? Espero que sí. Espero que sí. Muy bien, entonces, con esta información cualitativa y cuantitativa, o cuantitativa y cualitativa, nos surge una pregunta final, luego que hemos recogido la información, que dice, ¿qué resultados de aprendizaje hemos logrado en nuestra idea? Entonces, ¿cuáles son esos resultados? ¿No? Entonces, eso es con el CGE1, ¿no? Ahora, vamos con el CGE2, porque el CGE2 habla sobre el acceso y permanencia de los estudiantes, y vamos a recoger información. Entonces, cuando vamos a recoger información al respecto del CG2, nos preguntamos, tal como lo dice aquí el modelo, ¿cuáles son las fortalezas, logros y aspectos críticos en cuanto a la evolución del número de estudiantes matriculados, trasladados y retirados? ¿Por qué esta pregunta? Porque estamos claros que el CG2 apunta ciertamente al acceso y permanencia de los estudiantes en la institución educativa. Y si esto es así, ¿de acuerdo? Debemos consignar acá el número de estudiantes que ciertamente están dentro de las nóminas de matrícula. Por eso es que nos piden, ¿no? ¿Qué podemos identificar? El incremento o decremento de las secciones, de los grados, según nivel, según turno, la relación con las características de los estudiantes por edad, género, etcétera. Y nos dice que la fuente de información son las nóminas de matrícula, las actas de evaluación, y aquí nos vamos al CIAGIE, ¿no? Muy bien, entonces, en este punto debemos mirar las nóminas de matrícula. ¿Cómo están las nóminas de matrícula al momento de que inicia el año escolar, el año lectivo, ¿de acuerdo? Y cómo están las nóminas de permanencia o de las actas de evaluación, porque obviamente va a ser comparativo si es que todos pasaron, o qué sucedió. De repente hubo un decremento de estudiantes, lo cual nos preocuparía si es que obviamente estamos apuntando a la permanencia. Pero se justifica porque de pronto hay dos aspectos muy importantes que ocurren. Aquí están, ¿no? Si quieres analizar más profundamente, hay una diferencia entre abandono y traslado, ¿no? El abandono, y usted lo conoce, o el retiro, un estudiante que se matriculó en la institución educativa y se retiró antes de culminar el periodo lectivo y ya no continuó en otra institución educativa. Pasa que algún estudiante de pronto a mitad de año se decide cambiarse de colegio por múltiples razones, viaje sus padres, la razón que fuese, pero el estudiante inmediatamente No, que te metes uno, no que tengo una a, asistencia. cuidado Alida con tu audio, ¿no? Entonces hay que cuidar eso porque puede ser que el estudiante haya continuado sus estudios en otra institución educativa y eso lo sabe el director. ¿Por qué? Porque obviamente un estudiante que se traslada pide información que se le dé de parte de la otra institución porque le está dando la constancia para que pueda obviamente ingresar a la otra institución. Entonces aquí está enganchado el sistema, nos permite ver si es que hubo un retiro del estudiante o abandono, ¿no? Es que el estudiante simplemente se matriculó, pero en el transcurso lo dejó y ya no se matriculó o no fue matriculado en otra institución educativa.
Mientras que el traslado sí, pues, ¿no? Se matriculó, pero culminó su periodo lectivo en otra institución. Entonces aquí se puede justificar en que no hubo, pues, decremento, ¿no? Sino hubo un hecho de traslado. Entonces aquí tenemos un problema de audio. Marisa. Entonces acá ya con esta información cuantitativa que hemos recogido, ahora recogemos la información cualitativa, que viene a ser la obtención de estos resultados de manera descriptiva. ¿Y cuáles son las pautas? Son las que tenemos aquí, la información cualitativa al CG2. Una pregunta importante es, ¿qué acciones ha tomado la IE con respecto a estos estudiantes que permanecen en el grado o que requieren recuperación? Claro, ahora hemos tenido un grupo de estudiantes que han sacado B. Entonces, ¿qué acción vas a hacer ahora? Antes que el estudiante o los padres digan, este me dijo el año pasado B, el año también B, ahora B, para deprimido, ¿qué hacemos? ¿Qué estás pensando hacer? ¿No? ¿Se han ejecutado programas de recuperación, de ampliación o nivelación pedagógico? ¿Cuáles son? ¿Por qué? ¿Qué acierto has tenido? ¿Dificultades? Si es que lo planteaste o no lo planteaste, ¿no? Mabel dice, profesor, a veces hay retiro y se trasladan a un colegio particular y cuando se verifica en el CIAGIE, el estudiante sigue perteneciendo a la IE hasta el cierre del CIAGIE. ¿Eso alteraría la data? Podría alterar la data. Claro que sí, podría alterar la data. Pero vamos a ver, ¿no? Son algunos casos contados que sí se han identificado que existen problemas de este tipo, ¿no? Que no han sido en todos los casos. Muy bien. Gracias, Mabel, por participar. Otra pregunta importante es ¿cuáles son los posibles motivos que han generado la permanencia en el grado o el abandono escolar? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes y el personal de la IE con respecto a las causas de la permanencia en el grado o el abandono escolar? A inicios de este año, o bueno, del año pasado, ha habido una serie de retiros, si quiero decirlo de esta manera, de estudiantes porque muchos no se han adaptado al sistema educativo, no porque el colegio sea malo, sino porque ha habido un tema, no voy a decirlo así de bullying completamente, pero sí ha habido un tema de por medio de adaptación al proceso de socialización que deben tener con sus pares en el aula. O la docente venía también con otras expectativas y ha habido ahí un choque, ¿no? Entre la realidad de los estudiantes y la percepción del docente en cuanto a las miras del progreso educativo o las relaciones interpersonales entre los mismos estudiantes que han venido con una característica propia con este tema de la pandemia y que ciertamente a todos nos ha pasado un poco de factura. Entonces, antes de hecho, ¿cuáles son estas causas? ¿Por qué los estudiantes están actuando así? ¿No? ¿Qué se está haciendo? ¿No? ¿Por qué está abandonando el colegio? ¿No? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué información se tiene al respecto a los estudiantes que no culminaron el periodo lectivo? ¿No? ¿Qué tenemos de esos datos? ¿No? ¿Cómo continuaron sus estudios? ¿Los docentes conocían estas razones del abandono del traslado o simplemente, bueno, se va, se fue y listo? ¿No? ¿Qué le pongo en la nómina? ¿Retirado? ¿Qué le pongo? ¿No? Y al final, ¿no? ¿Qué acciones se han tomado? ¿Cómo se ha trabajado con los estudiantes y sus familias? Muy importante indagar esta información. Aquí ciertamente nos ponen un dato de ver si el estudiante tiene trabajo infantil, si hay embarazos. Ya saben que la tasa de embarazo se incrementó un poco al inicio de este año, ¿no? Inicio del año pasado, la violencia escolar. Bueno, aquí no estaba el tema de la pandemia, pero sí había que agregar este aspecto que a todos nos ha impactado. Muy bien. Entonces, ¿qué resultados de acceso y permanencia hemos alcanzado en nuestra IE? Hasta aquí es la primera parte, ¿no? Tomar estos aspectos de la evaluación, del diagnóstico, para recabar información de los resultados de la gestión específica en estos dos puntos, que es el CG1 y el CG2. Muy bien, entonces, me voy a mirar, digamos, mi modelo, ¿no? En mi modelo en el que yo estoy tratando de insertar información dentro de la estructura de la guía que me dicen que podría ayudarme a poder elaborar mis documentos, mi PI, ¿no? Lo tenemos acá. Entonces,
Ya con esta información yo podría ir, digamos, proyectando, ¿no? Podría ir proyectando que puedo llenar esta información que está referida al diagnóstico de la IE y que comprende el punto de los resultados de la gestión escolar, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son sus causas al respecto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profesor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal? Quiero participar. Un comentario. Yo soy profesora de la modalidad de EVA. Trabajo en San Juan del Lurigancho. El último, para la retención de estudiantes, por ejemplo, se nos presentó algunos problemas con que vivían en Huarochirí, se tuvieron que mudar, y otras dos, ¿no? Y tenían a sus bebés pequeñitos, no tenían con quién dejarlos, ¿no? Y para rescatar a estas personas, ¿no? A estos estudiantes y no perderlos, y que no, ellos se sentían preocupados porque querían estudiar, ¿no? ¿Qué hacíamos? Elaborábamos unos módulos para poder ayudarlas y coordinamos el WhatsApp, brindarles también la atención, ¿no? En un horario que ellos podían, ¿no? De esa manera poder ayudarlos, ¿no? Y retenerlos también. Y ellos estaban con todo el entusiasmo y no podíamos perderlos también, ¿no? Con pena, ellos querían retirarse y nos decían, no, profesora, ya no vamos a estudiar, que vivo lejos, que de esta forma pues los salvamos y los ayudamos, ¿no? Sí, la realidad en la educación básica alternativa es muy diferente a la educación básica regular, ¿no? En este caso, la educación básica regular va a depender de lo que digan los padres. La básica alternativa va a depender de lo que decida el participante o el estudiante. Y es claro que durante todo este tiempo, en el progreso del aprendizaje para la educación básica alternativa, esto muy matizado, ciertamente por las responsabilidades laborales, por las responsabilidades familiares, ¿no? En el cuidado de los hijos, es muy importante. Entonces, en ese caso, definitivamente, como lo estás narrando, es importante cómo se aplican las estrategias para la retención de los estudiantes, ¿no? Hay estrategias que se pueden aplicar, como puede ser aplicación de la educación virtual, en otros elementos, o también yo creo que mucho más el tema de la motivación, que es muy importante. Mayormente a veces se necesitan motivarlos, básicamente motivarlos, porque en el fondo no continúan porque están básicamente desmotivados, ¿no? Una palabra de aliento les ayuda muchísimo a permanecer en el sistema educativo. Patricia. Sí, muchas gracias. ¿Me escucha? Fuerte y claro. Ya, muchísimas gracias. Hablando del tema de los estudiantes, yo tengo la verdad una preocupación porque es muy importante realizar el diagnóstico que usted tan claramente y didácticamente nos ha explicado. En el caso de mi institución educativa, yo trabajo pues en Comas. En la lista tenemos estudiantes que por problemas, así como lo está explicando la colega, por problemas de familia o de que ya pues el tema de la pandemia ya no pudieron estar viviendo en casas alquiladas, ellos se han trasladado al interior del país, están recibiendo clases al interior del país, pero sin embargo siguen figurando en el CIAGIE de nuestra institución. Y eso no pasa en un grado, pasa en algunos grados y eso hace pues que el porcentaje de retirados o de ausentes se incremente y eso no es bueno pues para nuestra institución. Mi pregunta va, ¿por qué puede suceder o por qué sucede esto? Porque el estudiante ya está recibiendo clases en el interior del país, ya no tiene ningún tipo de problema, pero sin embargo sigue figurando en el CIAGIE. La respuesta de la secretaria, porque siempre los tutores pues somos los preocupados de que ese porcentaje no nos ayude en nada, de estos estudiantes que están como ausentes, dice es que no lo liberan en su colegio de provincia. ¿Eso es así? Se ha encontrado información que sí, en muchos casos es eso. Es decir, hay un proceso administrativo que se tiene que realizar a través de este mismo aplicativo del CIAGIE, que hay que, entre comillas, liberar al estudiante, ¿no? Y que a veces no se hace ese paso. Entonces queda como que el estudiante estuviese en dos lugares. Entonces allí, bueno, no es problema de ninguno de los que estamos presentes, ¿no? Sino es que hay que capacitar a la persona en el manejo administrativo del CIAGIE, no al docente, ¿no? Porque el docente no va a determinar si es que va a retirarse o no.
O también se ha encontrado que es un problema propio del sistema, ¿no? Que ya se ha hecho todo el proceso formal y que aún así sí figura, pues, Patricia, en los dos lugares, ¿no? Sí se ha encontrado esas dificultades. Y ese porcentaje no nos ayuda, profesor, no nos ayuda en nada, porque eso va en contra de, cuando hablamos de retención, sigue figurando ese porcentaje y se va sumando de salón en salón. Muchas gracias, profesor, muy amable. A ti, Patricia, acuérdense que cuando elaboramos el PI en el documento en Word, si queremos decirlo, uno puede poner esa observación de que hay un dato errado ahí, que el dato correcto es tal y cual, ¿no? Es importante, ¿no? Dice Nelly que en el nivel inicial la información del diagnóstico solo lo tomamos de las actas, ya que no hay evaluación. Sí, pues, así es. Correcto. Claro, porque la evaluación censal es para segundo y cuarto grado. Correcto, correcto. No hay ningún problema, Nelly. Entonces, hay algunos datos que se han ido obteniendo progresivamente para poder ver la nómina de matriculados, de promovidos, ¿no? De repitentes, que digamos es una tabla que es parte del resultado, ¿no? Solamente voy a proyectar estos datos, un poco resumiendo un poco de información, ¿no? De los estudiantes que de alguna manera están retirados o promovidos, que son datos que sí son importantes que la institución educativa, cual fuese, ¿no? Si es de la básica regular, si es del SEBA, si es del CEPRO, se pueda concretar para que pueda darse una información más fidedigna de la realidad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, solamente es una proyección sencilla. Digamos que nos permite, de alguna manera, tener alguna idea, ¿no? En este caso de la educación básica regular, también, bueno, en el SEBA será, pues, ¿no? Intermedio inicial, intermedio avanzado, y que podría ayudarnos a poder tomar información, ¿no? La M es de matriculados, la P es de promovidos, matriculados, promovidos, aquí está la leyenda, RP de repitentes, RET de retirados, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Aquí se puede ver un poco el promedio de nivel, bueno, y no aplica. Entonces, veamos un breve análisis sencillo. En el año 2016 se matricularon 410 estudiantes, ¿no? Y se promovieron 408. Uno de ellos repitió y otro de ellos se retiró, ¿no? Igual en secundaria. Y las indicaciones. Todos van con indicaciones. Indicaciones claras para el padre. Kelly, ten cuidado con tu audio. Entonces, en secundaria, los matriculados son 457, los promovidos 443, ¿no? Los repitentes, han habido repitentes, son 9, ¿no? Y los retirados son 5. Y acá habría que analizar, ¿no? Aquí habría que analizar qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en secundaria? Se entiende que obviamente es del bloque de todos los años de estudio, de primero a quinto de secundaria, que claro, cuando lo haces de análisis más preciso por grados, podrías no alarmarte tanto, pero nos invitan un poco a reflexionar, porque si yo miro de frente el año 2016 y digo, ¿no? Repitieron 9, y en el 2017 repitieron 3 nada más. Ah, mira, mejoraron. En el 2018 repitió 1, todavía no estamos en pandemia, ¿no? Pero se retiraron 6. ¿Qué está pasando, no? Puede ser que haya habido movilidad en lugar de vivienda, eso también es probable, ¿no? Y aquí en el año 2019 se matricularon 420, se permanecieron promovidos 411, y la data aquí nuevamente casi se iguala, ¿no? Entre 5 repitentes y 4 retenidos. Y claro, y aquí comenzamos a encontrar datos, por ejemplo, en el 2020, pandemia, matriculados 396, acá ya ves el impacto, ¿no? Aquí ya comienzas a mirar un poco el impacto de 457, de 438, de 424, de 420,
396, que esto se nota ahí un poco el impacto, ¿no? Matriculados, y bueno, acá está la data que no lo han podido completar, ¿no? Pero ya de principio tienes un efecto, ¿no? Aquí hay un efecto que obviamente te dice, ¿no? Sobre al respecto de lo que está ocurriendo. Muy bien. Creo que hay un mensaje, a ver. En el caso de las, dice Liz, en el caso de las instituciones educativas unidocentes, ¿quiénes intervienen en la elaboración del PI? Ya hay que ver cuántas personas hay en la institución educativa. Pero en realidad, cuando hay instituciones educativas que son de pocos estudiantes, se entiende que hay un solo docente o dos docentes, ¿no? Hay un formato sencillo, digamos, de PI, pero no evita, Liz, que se realice, ¿no? Igual hay que diagnosticar, ¿no? Igual hay que diagnosticar. Sea que haya un solo docente para la institución educativa, o sea que el director sea el único docente para toda la institución educativa. ¿De acuerdo? Pues igual se tiene que identificar el progreso de los estudiantes, el acceso, la permanencia de los estudiantes, el acceso a la permanencia, etcétera. Hay que igual hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Zoila. Buenas tardes con todas y todos. Qué gusto volvernos a encontrar este viernes. Mire, profesor, en educación inicial, el diagnóstico, nosotros lo sacamos también de la ficha integral. Porque siempre, claro, siempre que hagamos Estás gordito. No. No puedo yo a la Cuidado gatita. con el audio, por favor. A mí, mi pie. ¿Qué le pasó a tu pie? No puedo, tú escuchas. Listo. Adelante, Zoila. Sí, siempre hay que hacer un diagnóstico de entrada, una evaluación de ingreso y también un diagnóstico de salida. Inclusive algunos textos y algunas editoriales traen una hoja impresa que obviamente no se va a trabajar tal cual, al menos en nuestro caso no, pero mucha parte del diagnóstico la sacamos de la ficha integral del niño. Pero ahora con la pandemia, el año pasado, el antepasado, muchos niños se retiraron porque o bien sus padres no tenían los medios o no tenían tiempo porque estaban trabajando. Entonces, al retirarse, no fueron a ningún centro, pero cuando se han querido volver a matricular en el mismo centro educativo o en el otro, ha habido un fenómeno, no sé cómo decirlo, que el código que tiene el niño cuando ingresa a la educación básica regular, el ministerio le otorga un código. Ese código, cuando han querido usarlo para reinscribirse, por decirlo así, ya no lo tenían. Es como si se hubieran borrado del sistema. Y algunos padres han tenido bastantes dificultades con ese asunto, ¿no? De que no tenían ya el código, era como si nunca hubiesen estado en 3 años, 4 años. Se supone que ya entraron al sistema y al colegio que vayan, van con su código. No sé cómo explicarlo porque ha sido el tema de varios niños y no solamente en una institución, sino en otras, inclusive privadas, ¿no? Entonces han tenido que hacer los papás todo un trámite para volverlos a ingresar. O sea, que les den un nuevo código. ¿Eso a qué se deberá? Y lo que sí nosotros hemos hecho es, lo que hacemos, ¿no? Es a partir del diagnóstico de la ficha integral que trae el niño, porque ahí podemos ver varias cosas que podemos trabajar. Sí, Gracias. en este aspecto es importante que esta ficha de diagnóstico, que es un punto inicial, digamos, ¿no? nos da luces sobre cómo se encuentra el estudiante y ya luego las fichas que se completen al respecto del progreso del estudiante será la información más valiosa para poder ver si es una institución únicamente de educación inicial, por dónde iría el logro de los resultados del aprendizaje, lógicamente, así es. Y sobre el tema de los códigos, sí es bastante extraño, ¿no? Es bastante extraño. No podría responderte con mucha precisión qué es lo que está pasando. A veces hay problemas informáticos que escapan al control nuestro, pero sí hay algunos reportes que indican que de pronto si el estudiante estuvo y de pronto la institución educativa ha tenido alguna observación,
algo ha sucedido de por medio con la institución educativa, o de pronto ya no tenían pues todo debidamente implementado, no se había cargado la nómina de estudiantes, etcétera, etcétera, obviamente no estaban registrados. Y obviamente esto acarrea problemas administrativos bastante fuertes, ¿no? Porque obviamente si el estudiante ha estado 1 año, 2 años y no tienes información del registrada, hay una serie de dificultades, ¿no? Al respecto. Son aspectos que se tendría que solucionar y que implica una revisión detallada en dónde estuvo el problema. Hay que buscar la causa, ¿no? Y a veces la causa está desde el lado administrativo, ¿no? Por la falta de registro, porque se pasó el tiempo, por algún motivo. O en el proceso de traslado, que muchas veces también trae sus propias dificultades. Bien, entonces, continuamos. Gracias. Profesor, buenas tardes. Profesor, si me permite. Claro, por Sí, supuesto. profesor, referente al diagnóstico, yo creo que hay diferentes, digamos, instrumentos para diagnosticar al estudiante, ¿no? Uno que puede ser lo que dice las actas de evaluación, y otro, digamos, de los resultados de las evaluaciones estandarizadas, pero también a nivel de institución educativa se plantea, digamos, la elaboración de instrumentos de evaluación que son, como dice, propios de la institución en base a lo que se está trabajando o de repente a digamos, características de los estudiantes. Y eso también nos sirve para diagnosticar de qué manera el alumno va progresando. Como, por ejemplo, a nivel primaria, no solamente diagnosticamos al inicio y al final, sino puede hacerse por los periodos de acuerdo al bimestre o al trimestre, de acuerdo a la calendarización del año escolar. Entonces, eso también nos va permitiendo en qué manera el estudiante en cada periodo, digamos, se está viendo el progreso de aprendizaje, ¿no? Y al final ya se consolida de repente con las actas. Pero si yo de repente recibo mis estudiantes de primer grado que vienen del nivel inicial, yo podía de repente hacer una consulta a la maestra del último año, y en base a esa información que me dé, me serviría también para hacer para saber en qué medida el estudiante llega al siguiente nivel. No sé, ese profesor, si estamos bien en ese sentido, ¿no? Porque el diagnóstico inclusive de repente es hasta conversar con los padres de familia para ver de repente algunas características de sus propios hijos, ¿no? Eso, profesor, lo que quería comentar, no sé si estaremos en lo correcto o por ahí podemos afianzar algunas cosas más. Creo que va en lo correcto, en tanto cuanto que se utilice la información. Si hablamos del diagnóstico del PI específicamente, estamos hablando de una información que va a alimentar data para poder determinar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Bueno, en este caso las fortalezas y las fortalezas, ¿no? Y las debilidades. Y esa información que debe apuntar a ello, ¿no? Desde el lado para el PI. Desde el lado del avance curricular, la información detallada, como lo está mencionando, que ayude a enriquecer, ¿no? Lo que el siguiente docente que va a ingresar, que el estudiante va a ser promovido al siguiente grado de estudio, el nuevo docente tenga información clara, precisa del nivel de logro del estudiante en cuanto a las áreas que ha venido cursando el año anterior. ¿Y qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer ahora con esa información? ¿No? ¿Cómo va a, ciertamente, a adecuar el proceso de aprendizaje? Que tendrá que hacer alguna actualización o tendrá que hacer algún refuerzo o tendrá que hacer algo al respecto para que pueda seguir el estudiante fortaleciéndose académicamente, si quiero utilizar ese término, ¿no? De manera general. Por lo tanto, me parece que está bien lo que está mencionando, siempre que tengamos la mirada de que estamos hablando de un proceso claro, ¿no? La información cuantitativa y cualitativa que me ayuda a mí como institución educativa a tomar decisiones para la gestión, ¿no? Zoila. Disculpe la pregunta, pero tengo una inquietud que me da vueltas en la cabeza. Fortaleza de debilidades, el análisis FODA,
podría hacerse, o sea, se debería hacer no solamente al inicio y al final o cuando se quiere hacer un diagnóstico determinado, sino creo que es pertinente, a modo de evaluación de proceso, tener un análisis FODA de cómo va nuestra población, porque no solamente es cómo llegaron y cómo salen, cómo entran y cómo salen en el sistema o ese año escolar, ese año lectivo, sino también hacer un control, ¿no? Como dijo el colega, de acuerdo a cómo se haya estructurado en cada centro, a veces es, cortan a medio año o cada 2 meses o por trimestres, ¿no? Pero ahí hacer cortes para saber cómo van ellos y sobre todo cómo vamos nosotros, de acuerdo a donde nuestro compromiso y nuestro trabajo quiere llegar, ¿no? Yo quiero llegar a fin de año con que mis niños de 3 años conozcan los colores básicos, las formas básicas, conozcan los tamaños. Entonces, creo yo, que como eso es lo que, suponiendo, vamos a trabajar durante el año lectivo, como objetivos generales, suponiendo, entonces, hacer un corte y hacer FODA, o en todo caso, una evaluación de proceso para diagnosticar cómo están nuestros niños y si estamos apuntando bien. Esa es la inquietud que tengo yo, porque me da vueltas en la cabeza, ¿no? Nosotros hemos trabajado con temas, digamos, con procesos no tan técnicos, pero sí bastante marcados en el colegio, ¿no? Entonces nosotros tomamos, a partir de la ficha integral, hacemos un diagnóstico, pero cada trimestre hacemos una evaluación de través de un análisis FODA y también involucra, porque inicial ese es el otro pilar bajar, debido a que son niños muy pequeños. No sé su opinión, profesor. Bien, lo que pasa con los diagnósticos es que, a ver, tomar la data de los estudiantes para identificar cuál es su situación actual, es bueno tener, como usted dice, un determinado tiempo para hacer cortes. Sí, es bueno hacerlo para ir viendo el progreso de cómo va esa información. Estoy pensando en estos momentos que estoy en el CGE2, que estoy viendo el acceso a los estudiantes y la permanencia. Ya mi mente ahorita está aquí, ¿no? Entonces, si es así, miro a los estudiantes y digo, ¿no? ¿Cuánto están permaneciendo? ¿De acuerdo? Y obviamente eso tiene que ver con el desarrollo académico, la formación de los que ejercen los docentes, el perfil del docente, tiene que ver con la organización de las sesiones de aprendizaje, lógicamente, ¿no? Tiene que ver con esas habilidades de socialización que se requieren tanto para una buena convivencia, todos esos aspectos que intervienen directamente para que el estudiante pueda permanecer. En este sentido, sí es bueno hacer cortes para poder identificar cómo vamos y en qué situación está el estudiante, es bueno. Pero también por otro lado, mientras que uno está pensando en los cortes del lado más, digamos, académico, porque es bueno tomar información y administrativo también. Aparte de ello, también hay otro aspecto importante, Zoila, que se realiza constantemente, ¿no? Y es que cuando uno quiere ver la permanencia de los estudiantes, es el área administrativa, la secretaria, solamente la que está tomando esta información, porque recibe de primer oído qué estudiante va a retirarse por alguna situación y que va a pasar por los filtros de la dirección y que de alguna manera va a permitir conocer cuál es el estado real. Entonces hay situaciones en las que es constante, digamos, ¿no? Es constante la toma de data. El tomar información por bimestres, por trimestres, sí es importante también, pero eso va a depender mucho de cómo se organiza la institución educativa, que sí valdría la pena hacer cortes según la medición del logro de resultados, ¿no? Como son los bimestres en este caso, ¿no? Que usualmente se utiliza. Muy bien, y seguimos. Entonces, hasta aquí hemos visto una primera fase en la que estoy tomando información de los resultados del aprendizaje que tiene relación con el CG1 y en este caso el CG2 que tiene que ver con el acceder a la educación y la permanencia de los estudiantes dentro de la institución educativa. Ahora, vamos por el segundo punto. ¿Cuáles son las condiciones para su funcionamiento, ¿no? Diagnosticar, tomar información para saber si estas condiciones para que pueda funcionar la IE son las más adecuadas. Y para ello nos preguntamos lo siguiente.
cómo influye la calendarización y la gestión de las condiciones operativas. El otro, cómo influye el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica y cómo influye la gestión de la convivencia. 3 puntos importantes, el CGE 3, el CGE 4, aquí está, y el CGE 5, que vendría a ser de la convivencia. Entonces, ¿cómo influye la calendarización y la gestión de las condiciones operativas en el logro de aprendizajes y la permanencia, ¿no? Ven, va todo dirigido al CG1 y CG2, ¿no? Al logro del aprendizaje y la permanencia de los estudiantes. ¿Cómo influye el acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica en el logro de los aprendizajes y la permanencia de los y las estudiantes? ¿Y cómo influye la gestión de la convivencia en el logro de los aprendizajes y permanencia de las y los estudiantes? Entonces, lo primero que debemos hacer es desarrollar este diagnóstico para que podamos encontrar información. Y nos vamos con la calendarización, que es la primera pregunta que encontramos, ¿no? ¿Cómo influye la calendarización y la gestión de las condiciones operativas? Y es lo primero que aquí vamos a observar, ¿no? Y aquí tenemos el diagnóstico de la calendarización y gestión de las condiciones operativas, que es el CG3, ¿no? Entonces, vamos, aquí vemos la expresión clara de las condiciones para el buen funcionamiento, que en este caso tiene 2 partes, ¿no? Tiene 2 partes. Uno, qué directivos, qué docentes, qué personal administrativo, los estudiantes asistan todos los días programados del periodo lectivo. Ese es el primer punto. Y el otro, que se garantice la gestión de las condiciones operativas para el adecuado funcionamiento. A ver, claro, es importante las 2 cosas, porque una cosa es que tú tengas la programación y que todos vayan, pero otra cosa es que si tienes todo operativo para que aprendan. Son 2 cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? Es como llevar al cocinero donde no están todos los implementos para cocinar, ¿no? O es como llevar al guitarrista y no hay guitarra, ¿no? Entonces, en este sentido, son 2 elementos importantes, ¿no? ¿Qué directivos, docentes y personal administrativo y estudiantes asisten, ¿no? Todos los días según la programación lectiva del periodo lectivo y que se garantice la gestión de las condiciones operativas para que se dé el adecuado funcionamiento de la IE, ¿no? Entonces, aquí recogemos información, ¿no? Esta información va del lado cuantitativo, ¿de acuerdo? Habíamos dicho que en todo el proceso de la construcción del diagnóstico siempre tenemos dos características importantes, lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces nos vamos a esta tablita, y en esta tablita nos dice, ¿no? Una pregunta central, ¿cómo influye el logro de aprendizajes y la permanencia de los estudiantes de la IE en la denominación? ¿En qué específicamente? En las horas lectivas cumplidas por nivel, que tiene que ver con el CG3, ¿no? En la asistencia de los estudiantes, en la nómina de matrículas emitidas en los plazos previstos, en el número o porcentaje de docentes contratados antes del inicio de clases, porque aquí también, aquí esto incide, ¿no? Esto incide. El número o porcentaje de docentes y estudiantes que cuentan con materiales educativos. ¿Y qué pasó si no los tienen? ¿No? El porcentaje de ejecución del presupuesto del mantenimiento preventivo. La presencia de señalización, rutas de evacuación y zonas seguras. Y esto, ¿qué podemos identificar ante esta situación? El porcentaje de cumplimiento del total de horas lectivas y jornadas laborales. De repente encontramos a docentes que siempre están emitiendo documentos o entregando documentos porque están enfermos. Entonces se pasan casi todo el año lectivo enfermos, ¿no? O de pronto estudiantes que paran excusando a sus padres porque no pueden asistir por alguna situación. Cuando de pronto vamos sospechando que eso no es lo real, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esta información. ¿Qué podemos identificar también? El cumplimiento de la asistencia de estudiantes y personal de la IE, lógicamente, ¿no? Y el nivel de cumplimiento de las condiciones operativas para garantizar mejores condiciones de servicio educativo. ¿Cuáles son las fuentes de nuestra información, estimados amigos? Los registros de la institución educativa, ¿no? Los registros de asistencia de todo el personal. Acá tenemos el CIAGIE también que nos brinda una información. El cuadro de horas, los horarios escolares, los informes o los reportes que se emiten para este aspecto, ¿no? Las actas de entrega,
y obviamente el sistema de gestión de mantenimiento de los locales escolares, porque claro, si el local escolar no está operativo como han sucedido al inicio de este año, y que en el transcurso se ha ido habilitando, obviamente no tienen las condiciones operativas, y esto afecta lógicamente la permanencia de los estudiantes. El padre de familia dirá, ¿no? Bueno, o espero tranquilamente, o simplemente lo cambio de colegio, ¿no? Claro, unas cosas son las horas lectivas, María, y otra cosa son las horas efectivas, que obviamente que en realidad se ejecutan, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Tengo que asistir tengo que cumplir con 24 horas, voy a decirlo de manera genérica, y efectivamente no lo hago así, entonces ahí ya tenemos una data que podríamos cruzarlo, y eso se cruza con los partes y registros de asistencias, y obviamente se cruza con el cronograma, obviamente, de horas de cumplimiento de trabajo. Muy bien, entonces aquí tenemos la primera información cuantitativa. Y la información cualitativa viene sobre sobre la información cuantitativa que hemos tomado. Vamos a ver, ¿no? La información cualitativa, ¿no? Se puede recoger en función a los siguientes ejes: el cumplimiento de la calendarización y asistencia de los estudiantes, ¿no? Que es el cumplimiento de esta calendarización, de la asistencia de los estudiantes y de la asistencia del personal. Claro, si no hay calendario, va a ser un poco complicado, ¿no? Las condiciones operativas, si se ha dado, y justamente aquí estábamos hablando y lo hemos comentado, ustedes mismos lo han sacado a flote, el proceso de matrícula, el personal docente, si es que tiene todo lo necesario, y si es que tienen las distribuciones de los materiales oportunamente, porque obviamente son condiciones necesarias para poder trabajar, y obviamente para poder estudiar, ¿no? Entonces, en ese punto, es interesante que podamos trabajar. Bien, hasta aquí hemos llegado. Creo que el siguiente viernes vamos a acelerar un poquito más para poder cumplir con toda esta explicación, y nos pasamos luego a los objetivos estratégicos. Como ustedes pueden darse cuenta, Alejandra, adelante, discúlpame. Cuidado, cuidado. Ya bajó la mano. Bueno, sí sé que el tiempo a veces es corto, sí se requiere a veces detallar el cómo, como estamos en este momento dialogando, porque nos dan algunas mayores precisiones al respecto. Creo que avancemos ya la próxima semana, y también ya nos darán alguna línea si es que hay algo pendiente que tengamos que seguir desarrollando, a fin de que podamos también, ustedes puedan tener toda la información completa y dialogada sobre estos aspectos. Hace mucho bien que ustedes puedan revisar estos materiales, porque les da una mirada global, y ya aquí podríamos comentar algunos aspectos a raíz de esa lectura, de tal manera que hacemos un poquito de la ola invertida y podemos poder refrescar el conocimiento con mayor rapidez. Bien, siendo las 6:46, estimados participantes, nos despedimos todos, y el compromiso pues de encontrarnos nuevamente el día viernes. ¿Les parece bien?